La Cámara de Cuentas del Estado tiene el deber de auditar los gastos públicos regularmente. Ya lo saben todos ustedes porque la Cámara de Cuentas se ha hecho muy famosa por una serie de cosas. Pero ciertamente está funcionando la Cámara de Cuentas. Sus auditorías son tomadas en consideración. Hacen una buena auditoría y sobre todo cuando encuentran indicios penales, ¿qué hacen? Lo envían al PETCA, pero el PETCA hace algo con eso. ¿Puede hacer algo con estas auditorías? Están tan bien hechas de que ciertamente solo ya con la auditoría podría procederse. ¿Cuántas auditorías cuelgan ellos al año? ¿Y por qué algunas instituciones nunca han sido auditadas? Son muchas preguntas y vamos a obtener algunas respuestas. Veamos el trabajo de investigación. La Cámara de Cuentas es el organismo instituido por la Constitución con carácter principalmente técnico que tiene a su cargo el examen de las cuentas generales y particulares de la República mediante auditorías externas financieras de gestión, estudios e investigación especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, como lo establece la Ley 10-04. En la página web de la Cámara de Cuentas llama la atención algunos puntos, como por ejemplo la pequeña cantidad de auditorías que publica como realizadas, tomando en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas son unas 1.470, a las que hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1.196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, lo que suma unas 2.698 instituciones y solo el 13% ha sido auditada en estos últimos 7 años. De acuerdo a la Constitución, el artículo 250, la Cámara de Cuentas tiene que auditar el presupuesto general del Estado que se aprueba cada año. Si se audita el presupuesto de cada año, significa que cada institución tiene que ser auditada en el año. Ahí hay una ineficiencia de la Cámara de Cuentas. Por usar un término administrativo, una ineficiencia, para no decir una negligencia o una complicidad con el dejar hacer y dejar pasar. Otra alarma es el tipo de instituciones que son auditadas, ya que la gran mayoría de las auditorías que son publicadas corresponden a ayuntamientos y juntas municipales. Pero cuando nosotros vemos, de acuerdo a lo que publica la Cámara de Cuentas en su página web, vemos que hay ministerios que hace 10 años que no se le ha hecho una auditoría. Destacan por su ausencia los ministerios que manejan la mayor cantidad de recursos estatales, como son el Ministerio de Educación, Salud Pública, Obras Públicas, la OISOE y la Presidencia de la República. Y hay ministerios de los más grandes de este país, como es el Ministerio de Educación, que es el más grande, porque tiene el 16%, más del 16% del presupuesto, o el 4% del PIB, que en los últimos 12 años solo se le han hecho 2 auditorías. De igual manera, se pueden apreciar que las auditorías realizadas son por lo general de 3 a 4 años atrás, lo que demuestra que los trabajos se realizan con mucha ineficiencia. La auditoría tiene 2 puntos. Uno es para corregir errores, defectos, anomalías, y tiene que ser, por lo tanto, oportuna. Tú no haces nada con tener una auditoría del año 2009 porque no puede cambiar lo que se estaba haciendo en ese momento. Como por ejemplo, una auditoría que fue realizada al Ayuntamiento de Puerto Plata por el periodo comprendido 1 de enero 2009 al 31 de diciembre del 2013, pero que fue concluida hasta el mes de octubre del 2016. En el reporte de la auditoría se destacan operaciones financieras no registradas ni presentadas en la ejecución presupuestaria ascendiente a 134 millones de pesos.
También se ponen en aviso las contrataciones de diferentes obras por un monto de 129.221.000 sin evidencia de aplicación del proceso de selección, es decir, sin haber cumplido lo que establece la Ley 340-06 de compras y contrataciones. En la auditoría se hace referencia a pago de comisiones por el cobro de arbitrios municipales durante el periodo 2009-2013 a la Compañía Gestión de Servicios Municipales GSM por un monto de 81 millones de pesos, habiendo tenido unos ingresos por impuestos y arbitrios mensuales equivalentes a 174 millones, se evidencia que el pago de comisión por el cobro de estas partidas resultó ser el 46.5%. Un negocio muy lucrativo para la empresa gestora, por supuesto. En esta auditoría hay un reembolso al alcalde Walter Musa en el año 2009 por 305.736 pesos por la compra de repuestos de maquinarias adquiridas con su tarjeta de crédito. Algo que va en franca violación a las normas establecidas de que no se pueden emitir cheques a favor del síndico o tesorero municipal. En el caso del Ayuntamiento de Puerto Plata, podemos ver que durante el periodo auditado, el Cabildo no realizó la retención de los impuestos correspondientes a los pagos a los proveedores, lo cual asciende a un monto de 7.933.000 pesos. Esto pasa en todas las auditorías, en todas las instituciones públicas por mucho tiempo, y todavía, luego de tantas auditorías y de tantas aclaraciones en este renglón, no ha habido forma de que esto no se repita. Y esto va en detrimento del Estado, ya que es un dinero que el fisco deja de percibir. Nosotros vemos muy a menudo cómo por decisiones erradas, equivocadas, se vive perdiendo recursos en el Estado, en la administración pública, y la Cámara de Cuentas no hace nada. De todas las irregularidades encontradas en esta auditoría, la Cámara de Cuentas se limita, como siempre, a hacer una simple recomendación para que no vuelvan a ocurrir, aun cuando la propia Ley 10-04, en su artículo 48, establece que la Cámara de Cuentas, cuando compruebe el perjuicio patrimonial e identifique los responsables, sin tener que esperar la finalización del examen, procurará la restitución de los bienes o valores, ordenando a la autoridad superior de la entidad adoptar las acciones que correspondan para este fin. En los casos que el responsable no cumpla con la restitución en los plazos establecidos por la ley, la propia Cámara de Cuentas podrá someter el hecho a la acción de la justicia mediante plena aprobación del Pleno. Cuando un funcionario público, por negligencia, por omisión, afecta los bienes públicos o causándole perjuicio al Estado, debe cubrir esos gastos, porque tiene responsabilidad civil ante esos daños que sufre el Estado. La Cámara de Cuentas, conforme a la Ley 1004, le da la facultad necesaria, el poder necesario para determinar responsabilidades administrativas, determinar responsabilidades civiles y, si hay indicio de culpabilidad penal, someterlo. Todo auditor en la República Dominicana tiene la fuerza de ejecución de la ley. ¿Por qué la Cámara de Cuentas es tan indiferente ante las irregularidades que salen a relucir en las auditorías? La respuesta es sencilla. La politización de la Cámara de Cuentas, que llevó incluso a que el pueblo exigiera la revocación de la anterior Cámara de Cuentas, lleva a todas esas ineficiencias y todas esas complicidades. Pero el Congreso es cómplice de la Cámara de Cuentas para que sea cómplice del Poder Ejecutivo. La actual Cámara de Cuentas está conformada por Hugo Álvarez Pérez, quien la preside, el licenciado Pedro Ortiz Hernández, secretario del bufete directivo, el licenciado Carlos Tejada Díaz, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán.
El presidente tiene un salario de 423.500 pesos y los demás miembros de 379.098 pesos. Pero cuando se destapó el caso de Odebrecht y la sociedad civil exigía que se auditaran las obras ejecutadas por la constructora brasileña, el licenciado Hugo Álvarez declaró que el organismo no contaba con fondos suficientes para auditar estas obras, aunque cuenta con un presupuesto anual de 874 millones de pesos. En la nómina de la institución se puede ver que los auditores devengan un salario de 62.609 pesos mensuales, el cual se encuentra dentro del promedio para esta posición en el sector privado y por lo tanto no es una limitante para poder contratar auditores capacitados. Y es que cuando un sistema falla, fallan todos, porque es importante destacar la falta de control que ejerce el Congreso Nacional para evaluar el trabajo de la Cámara de Cuentas. Por eso es tan importante la división de poderes, una Cámara de Cuentas que tenga voluntad política de hacer un trabajo eficiente, que pueda hacer auditorías externas, que tenga los recursos económicos para hacer auditorías forenses, que es lo que se quiere, para ver si hay irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Se requiere un ministerio público que haga también su parte, su trabajo de manera independiente, que cuando tenga una auditoría de esta institución pueda asumirla y perseguir, y un Congreso definitivamente que esté dispuesto a cuestionar el trabajo de los miembros de la Cámara de Cuentas que él designa. Otro ejemplo que pone en evidencia la falta de profesionalidad de la Cámara de Cuentas es la investigación especial que se realizó recientemente al controvertido proyecto de Punta Catalina. En el contrato con la empresa Odebrecht hay muchas discrepancias entre los valores contratados y los valores que se realizaron. Y esta diferencia son de cientos de millones de pesos. Sin embargo, los auditores no se fueron al contrato para establecer esas diferencias, solo se limitaron a reportar los gastos. Nosotros hemos depositado esta comunicación al vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Jiménez Bichara, reclamándole información sobre 11 aspectos del contrato firmado con Odebrecht. Entre estos 11 puntos cuestionados por participación ciudadana se encuentra, por ejemplo, el pago de casi 1.000 millones de pesos en asesoría y publicidad no contempladas en el contrato. También resalta la partida correspondiente a los movimientos de tierra en la cual se había presupuestado un monto de 280 millones de pesos y en la ejecución este monto aumentó a 1.086 millones de pesos. Eso no amerita un descenso in situ, un descenso de campo de la Cámara de Cuentas para ver por qué esa diferencia de prácticamente 800 millones de pesos. A pesar de las irregularidades que manifiesta Participación Ciudadana, la propia Cámara de Cuentas en su resolución correspondiente a esta investigación especial, la cual está firmada por el presidente y todos los demás miembros de la Cámara, al referirse a la actuación de los principales funcionarios de la CDE con relación a la contratación del proyecto Punta Catalina, dicen lo siguiente: se observa que la actuación de los mismos se enmarca en los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la función pública. Años después, a través del reporte del Consorcio de Investigación Internacional, se estableció que Odebrecht, para la contratación de esta obra, pagó millones de dólares de sobornos. Y en ese informe, que no es vinculante, hay esos hallazgos que pudieran servir al Ministerio Público de pie para hacer las mismas preguntas que nosotros nos estamos haciendo como congresistas, cuestionando válidamente a través del proceso de fiscalización que nos toca. Cuando la Cámara de Cuentas audita una institución pública y encuentra indicios de mal manejo de fondos, por mandato de la ley debe remitir la auditoría a la Procuraduría General de la República, organismo que tiene obligación y facultad otorgada por la Constitución de proceder legalmente contra estos actos de corrupción. En caso de que la Cámara de Cuentas no haga ese trabajo, podría perfectamente el Ministerio Público hacerlo un motus proprio. Lo que pasa es que no tenemos un Ministerio Público proactivo, que es uno de los grandes problemas, y tenemos una Cámara de Cuentas que ha venido trabajando hace muchos años con muchas precariedades.
De acuerdo con las informaciones disponibles en la página web de la Cámara de Cuentas, en el periodo comprendido entre el 2009 y 2018 fueron enviadas 117 auditorías a la Procuraduría. Esto quiere decir que en estos casos se encontraron indicios graves de posible corrupción administrativa. Sin embargo, son muy pocos los que se han llevado a la justicia como producto de estas auditorías. Sí hay un trabajo precario, sí hay una falta de voluntad también de poder hacer las cosas de manera totalmente objetivas e independientes, y hay también una falta de conocimiento acerca de la labor que tiene que ejercer esta institución, y por eso no hay una demanda tampoco de la sociedad de manera permanente a que ellos hagan ese trabajo. En el 2014, el PETCA había recibido de la Cámara de Cuentas 67 auditorías, de las cuales más del 50% no eran aptas para realizarse una investigación con fines de sometimiento a la justicia. En una entrevista que le hiciéramos en ese entonces a su directora Laura Guerrero Pelletier, así lo declaró. Esas auditorías eminentemente lo que hace es hacer unos levantamientos administrativos, una serie de informaciones descriptivas, y realmente no tienen ningún elemento conclusivo a la hora de establecer los indicios de responsabilidad penal. Las auditorías que reciben de la Cámara de Cuentas presentan inconvenientes, como por ejemplo el tiempo que ha pasado entre el periodo auditado y el momento en que se inicia el proceso de investigación, ya que muchas veces las pruebas no están o son ya muy viejas. Algunas auditorías abarcan distintas gestiones conjuntamente y esto no permite establecer una responsabilidad individual. Porque las auditorías no solamente tienen que ser financieras, tiene que haber una auditoría de gestión, ver si el dinero con que se gastó en educación, por ejemplo, logró los resultados que se esperaban y cuál fue el impacto en la calidad de vida de la gente. Todo parece indicar que hay que reenfocar las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas y considerar un trabajo conjunto con la Procuraduría en los casos que se presenten evidencias de posible malversación, porque de lo contrario no tendrán validez para perseguir los casos de corrupción. Esto sí, porque son auditorías financieras de gestión que lo que hacen es establecer que lo ejecutado fue conforme a lo presupuestado y evidenciar si existen algunas faltas dentro de lo que es la gestión y las normas de contabilidad. No son auditorías que realmente van enfocadas a los aspectos forenses de una investigación penal. Aún con las deficiencias que presentaron las auditorías, la Procuraduría llegó a someter a la justicia algunos casos, como estos. El caso del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, por el cual guarda prisión Félix Manuel Rodríguez Grullón, Gerson Neris Lizardo Pérez y Fiordalisa Genao Hernández. El caso del Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, donde todavía se está en juicio contra José Mercedes Martínez Emiterios, Willis Alberto Vilorio Sarante y Basilia Castillo Espinal. Y en el caso del seguro médico para maestros Setman, el 10 de septiembre de este año se condenó a los imputados Marcelino Rijo Guzmán, Eddie Leonardo Terrero y Bélgica Olga Díaz Moreno. El caso de la Junta Distrital de Cabarete, por el cual guarda prisión Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddie Ramón Morfe de la Cruz. Tal vez sea el momento de que el país se replantee la necesidad de cambiar la forma como se escoge a los miembros de la Cámara de Cuentas, para que éste deje de ser un instrumento político y sea conformada por reconocidos profesionales en el área de contabilidad y finanzas, y no por una decisión o favoritismo político. De lo contrario, no tendremos nunca un real control del gasto público. Por eso es que tiene que evaluarse cada año el presupuesto general del Estado. Y para hacer las auditorías es en base a las partidas aprobadas por el Congreso en la Ley de Presupuesto General del Estado. Y eso no se hace. Por lo tanto, la Cámara de Cuentas es un cuento. Pedimos entrevista al presidente de la Cámara de Cuentas, pero todavía estamos en espera de su respuesta. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias.
Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nuria Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do. Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística.